Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos y bienvenidas para que juntos meditemos, reflexionemos y nos alimentemos con la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, nos dice el Salmo 119, versículo 105. Hoy es miércoles 18 de marzo del 2026. Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí presentes, para que con humildad recibamos la palabra de Dios, que es la semilla del reino de los cielos, como dice en Lucas capítulo 8, versículo 11. Y que no nos contentemos con escucharla solamente engañándonos a nosotros mismos, sino que la pongamos por obra, como dice Santiago capítulo 1, versículo 22. Comencemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 5, del versículo 17 al 30. Pero Jesús les replicó: Mi Padre trabaja hasta ahora, y yo también trabajo. Por eso los judíos trataban con mayor empeño de matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose a sí mismo igual a Dios. Jesús, pues, tomando la palabra, les decía: en verdad os digo, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Lo que hace Él, eso también lo hace igualmente el Hijo, porque el Padre quiere al Hijo y le muestra todo lo que Él hace, y le mostrará obras aún mayores que estas, para que os asombréis, porque como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que quiere, porque el Padre no juzga a nadie, sino que todo juicio ha entregado al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo ha enviado. En verdad os digo, el que escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado, tiene vida eterna y no incurre en juicio, sino que ha pasado de la muerte a la vida. En verdad os digo, llega la hora, ya estamos en ella, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le ha dado al Hijo tener vida en sí mismo, y le ha dado poder para juzgar, porque es Hijo del hombre. No os extrañéis de esto. Llega la hora en que todos los que estén en los sepulcros oirán su voz, y saldrán los que hayan hecho el bien para una resurrección de vida, y los que hayan hecho el mal para la resurrección de juicio. Yo no puedo hacer nada por mi cuenta. Juzgo según lo que oigo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Oremos juntos, mis queridos hermanos y hermanas. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda tiniebla y confusión. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, para que al escuchar tu palabra no sea sordo a tu voz, sino que perseverando en ella pueda dar mucho fruto y alcanzar la salvación. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mis queridos hermanos y hermanas, hoy estamos leyendo el Evangelio según San Juan, capítulo 5, del versículo 17 al 30. Nos habla acerca de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Todo el Evangelio nos habla que Jesús hace las mismas cosas que Dios. El versículo
que ha hecho convertir a muchos testigos de Jehová, quienes creen que Jesús no es Dios, es el versículo 23. San Juan capítulo 5, versículo 23, donde dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre, porque Jesús es Dios. Tito 2:13, esperando la venida del gran Dios y Salvador nuestro Señor Jesucristo. Quiero leerles el comentario a este Evangelio del Papa San Juan Pablo II. Dice lo siguiente: mi Padre sigue obrando y yo también obro. Juan 5:17. Dice, con estas palabras que el evangelista sitúa en el corazón del conflicto entre Jesús y quienes no aceptan su autoridad, se revela el ministerio profundo de la relación entre el Padre y el Hijo. Jesús actúa porque está unido al Padre. Su obra es la obra misma de Dios. Por eso afirmo que en este pasaje se nos ofrece una luz decisiva para comprender la identidad de Cristo y la naturaleza de su misión. Jesús declara, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Esta afirmación, lejos de disminuir su dignidad, manifiesta la perfecta comunión de amor que une al Padre y al Hijo. En esa comunión se funda la autoridad de Cristo para dar vida y para juzgar. Así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que quiere. Aquí se revela el poder vivificante del Hijo, que no es autónomo ni separado, sino recibido eternamente del Padre. El Evangelio añade, el Padre no juzga a nadie, sino que ha confiado al Hijo todo juicio. Este juicio no es condena, sino manifestación de la verdad. Cristo juzga porque conoce el corazón del hombre y porque su juicio es idéntico al del Padre. Por eso dice, mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. En estas palabras se expresa la obediencia filial que constituye el centro de la vida de Jesús. El Señor continúa, llega la hora en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oigan vivirán. Esta promesa se refiere tanto a la vida nueva que nace de la fe como a la resurrección filial. Cristo es la fuente de la vida porque el Padre le ha dado tener vida en sí mismo, participando así del atributo divino por excelencia. Y al mismo tiempo le ha dado poder para juzgar porque es el Hijo del Hombre. En él se unen la divinidad que da vida y la humanidad que comprende y acompaña al hombre. No os sorprendáis de esto, dice Jesús, porque llegará la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Esta palabra anuncia la resurrección universal. De los que hicieron el bien resucitarán para la vida, los que hicieron el mal para la condenación. Aquí se manifiesta la seriedad de la libertad humana y la responsabilidad ante Dios. La vida eterna no es indiferente al comportamiento presente, es fruto de la acogida o del rechazo de la luz. Queridos hermanos y hermanas, en este pasaje del Evangelio nos invita a contemplar a Cristo como Hijo obediente, juez misericordioso y dador de vida. Él no actúa por iniciativa propia, sino en perfecta unidad con el Padre. Su palabra es palabra de Dios, su juicio es juicio de amor, su poder de dar vida es participación en la vida divina. Por eso quien escucha su voz y cree en Él tiene vida eterna y no entra en juicio. Acojamos pues esta palabra que ilumina nuestro camino, dejémonos juzgar por Cristo, que no vino para condenar, sino para salvar. Abramos el corazón a su voz que llama a la conversión y ofrece la vida. Y pidamos a la Virgen María que nos ayude a vivir en esa obediencia filial que hace de nuestra existencia un reflejo de la voluntad del Padre. Y quiero también leer con ustedes y para ustedes algunos numerales del Catecismo de la Iglesia
Vamos a leer el 574. Dice: desde los comienzos del ministerio público de Jesús, fariseos y partidarios de Herodes, junto con sacerdotes y escribas, se pusieron de acuerdo para perderle. Marcos 3:6. Por algunas de sus obras: expulsión de demonios, Mateo 12:24, perdón de los pecados, Marcos 2:7, curaciones en sábado, Marcos 3, del 1 al 6, interpretación original de los preceptos de pureza de la ley, Marcos 7, del 14 al 23, familiaridad con los publicanos y los pecadores públicos, Marcos 2, del 14 al 17, Jesús apareció a algunos malintencionados, sospechoso de posesión diabólica, Marcos 3:22, Juan 8:48, Juan 10:20. Se le acusa de blasfemo, Marcos 2:7, Juan 5:18, Juan 10:33, y de falso profetismo, Juan 7:12, Juan 7:52. Crímenes religiosos que la ley castigaba con pena de muerte, a pedradas, Juan 8:59, Juan 10:31. Vamos a leer el numeral 589. Bien, dice numeral 589. Estoy leyendo el Catecismo de la Iglesia, ¿ok? Jesús escandalizó sobre todo porque identificó su conducta misericordiosa hacia los pecadores con la actitud de Dios mismo con respecto a ellos, Mateo 9:13, Oseas 6:6. Llegó incluso a dejar entender que compartiendo la mesa con los pecadores, Lucas 15, del 1 al 2, los admitía al banquete mesiánico, Lucas 15, del 22 al 32, pero es especialmente al perdonar los pecados cuando Jesús puso a las autoridades de Israel ante un dilema, porque como ellas dicen justamente asombradas, ¿quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Marcos 2:7. Al perdonar los pecados, o bien Jesús blasfema porque es un hombre que pretende hacerse igual a Dios, Juan 5:18, Juan 10:33, o bien dice verdad y su persona hace presente y revela el nombre de Dios, Juan 17, del 6 al 26. Y vamos a terminar leyendo el numeral 594. Jesús realizó obras como el perdón de los pecados que lo revelan como Dios Salvador, Juan 5, de 16 al 18. Algunos judíos que no le reconocían como Dios hecho hombre, Juan 1:14, veían en él a un hombre que se hace Dios, Juan 10:33, y lo juzgaron como un blasfemo. Y así como los fariseos y como los judíos, ¿cuántos de hoy en día, especialmente nuestros hermanos separados, los testigos de Jehová, ellos no creen que Jesús es Dios? Para ellos Jesús es un profeta, y la misma escritura los refuta. Mis queridos hermanos y hermanas, en el versículo 33, como antes mencionamos, Juan 5:23 dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Jesús es Dios. Por eso, mis amados hermanos y hermanas, acerquémonos a Él, y como dice en Colosenses 3, del 15 al 16, que la paz de nuestro Señor Jesucristo habite en nuestros corazones, y que su palabra habite en nuestros corazones con toda su riqueza. Que el Señor les bendiga y les guarde, como dice en Números 6:24, que la Santísima Virgen María, junto con todos los santos, intercedan por cada uno de ustedes, de vuestras familias y del mundo entero. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos con la reflexión y meditación del Santo Evangelio del día.